de este animal. ¿De acuerdo? Por tanto, en tanto en cuanto estos grandes pabellones auditivos le ayudan a localizar con más precisión esa fuente de alimento, pues el individuo está mejor adaptado. Pero hay una segunda observación, una segunda meta, podríamos decir, entre comillas, de la evolución, que consiste en la transmisión del patrimonio genético. ¿De acuerdo? Es decir, todos deseamos reproducirnos, dicho de otra forma, que pase nuestro genoma a otro individuo. Pues podríamos continuar analizando cómo funciona la evolución, observando lo que se ha dado en llamar el fenómeno de la selección natural, de acuerdo, que consiste en que efectivamente que solo sobreviven y por tanto solo pueden transmitir su patrimonio genético a las siguientes generaciones justamente aquellos individuos mejor adaptados al medio. Los que no están suficientemente adaptados desaparecen, de acuerdo, y su genoma se extingue. Con lo cual, si lo pensáis, llegamos a la conclusión de que el progreso en la evolución no es algo completamente predeterminado, ¿de acuerdo?, ni algo en lo que se busque exactamente las mejoras oportunas. Es decir, que antes de localizar este zorro que hemos visto con las grandes orejas, pues seguramente ha habido zorros con una nariz muy grande, ha habido zorros con unas patas muy grandes, pero ninguna de esas ventajas, ventajas entre comillas, ninguna de esas mutaciones, si queréis, pues ha resultado beneficiosa cara a la consecución del alimento. ¿De acuerdo? Es decir, no le ha servido. Y por tanto, esas, a pesar de haber sido introducidas por la evolución, debido al fenómeno de la selección natural, esas mutaciones se han extinguido. En cambio, en el momento que se encontró esta mutación que llevaba a las orejas grandes, esa sí introducía una ventaja para el individuo, ¿de acuerdo?, garantizando su mantenimiento en la población, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que esa mutación se ha mantenido y las otras no, ¿de acuerdo? Pero hay que comentar, pues eso, que las mutaciones son al azar y que se han podido introducir muchas antes de llegar a la que ha predominado. Por supuesto, desde el punto de vista evolutivo es todo un reto a partir de lo que vemos hoy, las especies que encontramos hoy, dar marcha atrás y tratar de inferir un poco lo que ha sido todo el proceso de llegar a ese individuo de hoy en día. Pero bueno, es un problema de la biología que el que no estamos especialmente interesados aquí. Bien, entonces, a la hora de pensar en cómo evolucionan estas poblaciones, pues es conveniente identificar los procesos clave, de acuerdo, que tenemos operando ahí. Entonces, bueno, pues aquí se aparecen esquemáticamente lo que serían la población de individuos en un instante T, en una generación T, y cómo se transforma esa población en el instante T más 1, ¿de acuerdo? Esto es típico de los experimentos realizados con este tipo de algoritmos evolutivos o algoritmos genéticos. Evidentemente, en la naturaleza no encontramos estas generaciones claramente diferenciadas, ¿verdad? Más bien lo que encontramos es que la población está compuesta de un montón de generaciones que están entremezcladas, ¿verdad? Pero a la hora de realizar nuestros algoritmos, pues es una de las formas de hacerlo, una forma típica, el pensar en este tipo de organización, ¿verdad? Digamos que vamos a saltos discretos, ¿verdad? Más que el continuo que encontramos realmente. Y ahí los procesos clave son procesos de selección y de reproducción, ¿de acuerdo? Entonces, la selección en este tipo de algoritmos consiste en que esos algoritmos presentan una adaptación al medio, en un sentido preciso, que aclararemos enseguida, superior al resto. Eso hace que los individuos sean seleccionados. Podéis verlo como una variante o una consecuencia de lo que hemos dicho anteriormente, el fenómeno de selección natural. ¿De acuerdo? Son los individuos mejores adaptados los que en principio se seleccionan para formar las parejas típicamente de las que depende la reproducción. Y ese es el segundo paso. La generación, de acuerdo, una vez que se han seleccionado esos individuos, el segundo paso consiste en la reproducción.
¿de acuerdo? Y ahora veremos cómo se articula este proceso de reproducción, pero sí quería comentar aquí pues cómo afectan estos dos procesos básicos a la característica esencial de la población, es decir, la diversidad genética, la diversidad del genoma en esa población, del genoma de los distintos individuos en esa población. Entonces, a la hora de seleccionar unos individuos y, obviamente, no seleccionar otros, ¿de acuerdo?, vemos que se produce un fenómeno de concentración, ¿de acuerdo? Es decir, de alguna manera se están explotando los aspectos del genoma de los individuos mejor adaptados, para lograr otras variantes a partir de ese material básico, ¿de acuerdo? Esto es lo que en el argot técnico se conoce como explotación, ¿de acuerdo? Es decir, se supone que el genoma de esos individuos bien adaptados es rico en genes que realmente son útiles, ¿de acuerdo? Pues bien, quizás una forma de progresar es recombinar esos genes para obtener mejores individuos, ¿de acuerdo? Fase de explotación debida a la selección. En cambio, a la hora de reproducir, a la hora de obtener nuevos individuos a partir de los ya existentes, pues lo que obtenemos son, como acabo de decir, nuevas combinaciones de genes, ¿de acuerdo?, que no existían en los individuos de la población en el instante anterior. Entonces, hablamos de un proceso de exploración, en el sentido de que, bueno, pues se están introduciendo nuevas posibilidades que tal vez funcionen, tal vez no, ¿de acuerdo? Pero es un poco los procesos subyacentes, ¿no?, en estas poblaciones en evolución, tanto en la naturaleza, con la salvedad que he dicho antes sobre la organización de la población, como en los experimentos que hacemos en sílico. Bueno, entonces un poco esquemáticamente, esta sería la estructura de un algoritmo genético típico. Tendríamos una población que va evolucionando a lo largo del tiempo. Típicamente esa población tiene un tamaño fijo. Se determina un número de individuos y así es, ese número se va a mantener invariable. ¿De acuerdo? Bien, el proceso de selección, como acabamos de ver, hace que algunos de esos individuos sean considerados los padres de la siguiente generación. Y a partir de esos padres actúan dos procesos de reproducción. Uno es la recombinación, ¿de acuerdo? Es decir, se toma material de un padre, típicamente en la reproducción sexual, como sabéis, intervienen dos individuos. Se toman algunos aspectos del primer padre y se combinan con otros aspectos, otros genes, si queréis, del segundo padre, ¿de acuerdo? Recombinación pura de material genético, ¿vale? Pero además se introduce otro operador que también tenemos en la naturaleza, y de hecho, pues ya sabéis que si se cruza una partícula gamma, me parece que es, en un momento dado, en una de vuestras células de naturaleza reproductiva, y esa partícula gamma incide en una de las bases de vuestra cadena del genoma, pues es posible que produzca un pequeño cambio en la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, esta mutación o impacto, un cambio local de pequeña magnitud en lo que es la representación de los individuos, también se introduce, tal y como está en la naturaleza, pues también se introduce en los algoritmos genéticos, ¿de acuerdo? Bien, así que a partir de estos dos procesos, recombinación y mutación, se obtienen ya nuevos individuos, ¿de acuerdo? Esos nuevos individuos o hijos reemplazan a algunos de los individuos que había en la población, ¿de acuerdo? Típicamente, pues hacemos lo que tiene mucho sentido, ¿verdad? Eliminamos a los peores individuos, ¿de acuerdo? Todos los individuos tienen una función asociada, un número, si queréis, un índice de calidad o un índice de adaptación al medio, y estos hijos típicamente reemplazan a los individuos peor adaptados en la población en ese momento. ¿De acuerdo? O sea que se puede intuir con este esquema, a grosso modo, cómo progresa un algoritmo genético cara a la obtención de mejores individuos.
Bien, entonces hay distintos aspectos metafóricos que conviene tener